Hola, bienvenidos a Germánica para Todos. Ya estoy aquí de vuelta después de mucho tiempo para poder entregarles la información que nos interesa a todos, que es poder acceder a los conocimientos de la ciencia curativa germánica, antes conocida como Nueva Medicina Germánica, pero vamos a llamarle la germánica. En esta ocasión voy a comenzar una serie de videos dedicados a las constelaciones cerebrales. Vamos a recordar primero qué es una constelación cerebral. Es cuando dos o más THS o conflictos biológicos han impactado en ambos lados de los hemisferios cerebrales, en ambos hemisferios. Pueden ser dos o más, pueden combinarse varias constelaciones. Es un tema bastante complejo que lo vamos a ir analizando poco a poco. El día de hoy vamos a empezar con la constelación de la corteza cerebral o endodermo, o corteza territorial también podría llamarse, que es la constelación mitómana. Esta constelación está formada primero en el hemisferio derecho por un foco de Hammer en el relé de la mucosa bronquial, en el lado derecho del cerebro, del hemisferio derecho, relacionado con conflictos de amenaza territorial o susto en el territorio, según la persona que haya recibido el impacto, sea diestra, zurda, su estado hormonal, y si es que percibió el conflicto de manera masculina o femenina. El otro foco que forma la constelación va a estar en el hemisferio izquierdo, en el relé del recto, relacionado a conflictos de identidad y de rencor o enojo territorial. Asimismo, dependiendo si la persona impactada es diestra, zurda, si recibe, su percepción está de manera masculina o femenina. Es muy importante también saber cuándo y cómo y en qué orden han impactado estos conflictos, esta constelación, y también la edad en que se formó, porque dependiendo de la edad en que se haya formado, esto va a dejar a la persona en un estado, digamos, un poco bloqueado. Se va a dar un bloqueo en su desarrollo psíquico, sobre todo mental, cognitivo o emocional. Por ejemplo, si la persona es impactada por estos conflictos que forman la constelación a la edad de 5 años, de 8 años o de 13 años, por ejemplo, se va a quedar una parte de esta persona como congelada en el tiempo, en esa etapa, hasta que se resuelva el conflicto. Obviamente no en todo va a tener un retraso en su desarrollo, solo con lo que es relacionado al conflicto. Una persona quizá pueda ser totalmente madura y funcional en algunos aspectos, pero cuando se topa lo relacionado al conflicto que está con la constelación, la persona va a actuar de una manera quizá infantil, inmadura, o principalmente con la sintomatología psíquica muy particular que tiene esta constelación mitómana, que como su nombre lo dice, la persona principalmente va a mentir. También se puede volver mentirosa crónica, inventar fábulas, inventar historias, no distinguir la realidad de la fantasía, pero en esencia es que el rato que se activa esta constelación, la persona, como una reacción de supervivencia, va a mentir. ¿Para qué? Para poder defender el territorio, cualquiera que sea el aspecto que haya sido vulnerada su necesidad, que es en este caso de seguridad, porque si se siente amenazada o tiene miedo, algo está amenazando. Y si también está enojada con alguien o no tiene clara su identidad, es porque hay un desorden. Entonces, en todo lo que se relacione a esto, la persona va a tener esa reacción de mentir. Por eso la mentira propiamente en sí misma no es una falla moral, algo que sea bueno o malo en sí, sino que en este sentido es una reacción de supervivencia, porque la persona no está pudiendo encontrar otra manera de resolver las cosas. Por eso mismo se activa la constelación, se activa el programa biológico que viene justamente para asistir al individuo a sobrevivir a una situación que ya le está sobrepasando. Como todo conflicto y toda constelación, va a depender mucho de la masa conflictual, es decir, de la intensidad. Puede ser una intensidad muy pequeña, muy breve, una intensidad moderada,
un poco más alta o también muy grande, muy alta, que vuelva a la persona, puede llegar incluso a recibir el diagnóstico de mentiroso patológico, que se llama en psiquiatría. Todo esto depende de cómo hayan sido las circunstancias al momento en que le impactó el conflicto, cuánto tiempo haya durado, etc. Algo que también afecta a la forma en que se presenta la conducta de la persona impactada por esta constelación es si es que hay otros conflictos añadidos o que se añadieron después. Puede ser en el mismo momento, varios conflictos al mismo momento, varias constelaciones al mismo momento, o puede haber estado formada la constelación y después encima se forma otra, o se agrega otro conflicto, o se agrega masa conflictual en el un lado, masa conflictual en el otro. Entonces un conflicto añadido podría ser, por ejemplo, un miedo en la nuca, que impacta en la parte occipital, o sea, de atrás de la corteza cerebral, en la corteza visual, y la persona desarrolla también paranoia. Entonces el tipo de mentiras que va a decir van a ser con un tinte de paranoia. Si es que por otro lado se forma, por ejemplo, una constelación biomaníaca al mismo tiempo, es decir, con conflictos de identidad y de rencor al mismo tiempo, con la amenaza, se vuelve sumamente agresiva con otras personas, puede empezar a calumniar, a mentir sobre otras personas para hacerles daño, de una manera en que está tratando inconscientemente de defender lo que percibe como una amenaza. Es importante siempre recalcar que una constelación no se puede tratar de resolver a la ligera, porque tiene la función justamente de proteger al individuo ante situaciones que le sobrepasaron. Entonces, en cierto modo, si se resuelve, se tiene que resolver todo. No se puede resolver solo una parte o solo otra o a medias, porque ahí más bien a veces se complican las cosas y sobre todo puede haber afectación orgánica, porque la constelación lo que está haciendo es darle herramientas psíquicas, comportamentales, conductuales al sujeto para que resuelva la situación, y mientras la parte orgánica se ve afectada de manera mínima o no se afecta en absoluto, depende cómo esté el equilibrio de la constelación. Si el peso en ambos lados cerebrales está igual, no hay ninguna afectación orgánica, pero si está pesando un poco más de un lado, por ejemplo, va a haber ulceración en la mucosa de los bronquios. Y cuando se resuelva puede haber una pequeña bronquitis o una gran bronquitis, depende cómo haya sido. También dependiendo en cuál de los dos lados haya mayor masa conflictual, en ciertos momentos puede acentuarse más hacia un lado, más hacia el otro. Eso va a definir si la persona está más deprimida, si es que el peso está más en el lado derecho, en el hemisferio derecho, o va a estar más maníaca si el peso está más hacia el lado izquierdo, hacia el hemisferio izquierdo. Si la persona, el doctor Hammer decía que mientras la persona está ligeramente maníaca, se siente bastante bien e incluso puede no hacer falta resolver nada, porque la persona se va a sentir bien. Aunque nosotros no padezcamos de esta constelación, es útil entender su sentido biológico, porque nos puede ahorrar bastantes disgustos con otras personas que sí la padecen, que por ejemplo nos mienten repetidamente, y uno puede también sufrir conflictos de enojo, de rencor, de decir, ¿por qué miente? No necesita mentir, pero ¿por qué? Si es que se entiende que la persona está actuando desde un lugar de tratar de sobrevivir, es más fácil aceptar y dejar de lado, digamos, ese conflicto. Ya no se vuelve un conflicto moral, y es más fácil aceptar que la persona está actuando desde un lugar de supervivencia, un lugar quizá que ni siquiera ella misma entiende, un lugar donde está inconsciente y su organismo está reaccionando a sus circunstancias, y entonces se puede comprender a los demás, no juzgarles, tampoco tratar de cambiarles, tampoco empeñar energía en cambiar cosas que uno no tiene control, sobre las que uno no tiene el control, y se puede mejor enfocarse en los objetivos propios, en otras circunstancias, quizá renunciar a una relación. Se puede ahorrar mucha energía.
¿Cómo se puede resolver la constelación mitómana si es que, por ejemplo, una persona me pide ayuda que quiere resolver o si es que está sufriendo? Todo depende del contexto, de las circunstancias. Incluso aunque la persona no pueda resolver las cosas, el hecho de que tenga conciencia de por qué actúa puede ayudar a aligerar la carga conflictual. Algo que hay que entender siempre es que los conflictos son reales para la persona que los padece. Muchas veces psicólogos, psiquiatras, terapeutas, coaches, incluso terapeutas de la nueva medicina pueden tener una visión de juicio hacia la persona y decir, es que no quiere cambiar, es que no quiere estar bien o es que no necesita hacer eso. Y hay que recordar que los conflictos son muy reales para la persona. Desde si nos ponemos en sus zapatos, es lo único que sabe hacer, que puede hacer. Entonces, si se le quiere ayudar, sobre todo si la persona quiere recibir ayuda, lo primero es tomar conciencia del origen de los DHS, de los conflictos, empezar a estudiar otras posibles formas en que se puede enfrentar la situación completa. No sirven los sermones, no sirven los consejos. Con muchos medicamentos, ya sea oficiales o alternativos, pueden quizá aliviar ciertos malestares, la depresión, pero tampoco solucionan la raíz del problema. Todo depende sobre todo de que la persona sienta la necesidad de salir de ese lugar si es que está sufriendo, pero si es algo que no tiene solución, si es que está, como decía el doctor Hammer, ligeramente maníaco y se siente bien, pues todo depende que la persona que está viviendo la constelación quiere salir de ahí porque ya le está causando sufrimiento. Ahí se pueden estudiar las posibilidades, pero uno desde afuera no puede ni debe decir esto tiene que cambiar, porque la idea justamente de la germánica es que cada persona se haga responsable de sí misma, de su salud, y proporcionarle las herramientas para que se vuelva autónoma en ese sentido. Si es que el contenido de este video te ha sido útil, por favor dale like para que pueda llegar a más personas. Compártelo con tus seres queridos o con quien tú creas que le pueda interesar el tema. Si no te has suscrito todavía, por favor, hazlo y dale a la campanita para que te pueda llegar las notificaciones de nuevos videos que seguiré subiendo. También te invito a que puedas seguir a Germánica para Todos en Instagram o en Facebook, donde estaré publicando, digamos, un poco de información corta del tema de las constelaciones y también de otros temas de la germánica, porque justamente la idea es que pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles de una manera sencilla, accesible y que sigamos juntos aprendiendo. Gracias por mirar hasta aquí y nos vemos en el próximo video.